Orando en el Espíritu. Vamos a seguir estudiando la carta de Judas y llegamos a este punto que es muy importante, la importancia de orar en el Espíritu Santo. En la vida de cada creyente hay un antes y un después, igual que en la vida de los discípulos. Los discípulos en cierto momento le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y en nuestra vida también hay un antes y un después, sin ofender a ninguna persona, pero anteriormente no sabíamos orar. Orar es platicar con Dios. Hacíamos una serie de rezos, de repeticiones, pero eso no es orar. Hoy, en este tiempo tan maravilloso que estamos viviendo, en el cual el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la vida de todo creyente, debemos entender y darle el valor a esta época que nos ha tocado vivir, porque hoy quien debe dirigir nuestros pasos es el Espíritu Santo. Allá en el libro, nos vamos a centrar en Judas, pero voy a darte una cita de Romanos 8:14, ahí la buscas, ahí con calma, ahí donde estás. Dice ahí en Romanos: los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El Espíritu es el que nos va a guiar, nos guía a la verdad. El Espíritu es el que nos santifica. El Espíritu es el que nos convence de pecado. Y cuando aprendemos a orar en el Espíritu, no en la carne, porque en la carne muchas veces estamos orando, pero como no pedimos a Dios que nos guiara su Espíritu Santo, en ocasiones entran otros pensamientos a nuestra mente y de repente le decimos a Dios: ¿qué te estaba diciendo, Dios? ¿En qué me quedé? Porque llegó otro pensamiento, porque no le pedimos a Dios antes de iniciar que fuera su Espíritu Santo el que nos guiara a través de la oración. Otra de las cosas que hace el Espíritu es que nos enseña a adorar a Dios. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo que Dios estaba en búsqueda de adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Solamente a través del Espíritu es como nosotros vamos a edificar sólidamente nuestra fe. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, lo primero que vamos a hacer como creyentes es confesar, pero no nuestros pecados, que es parte de, pero no vamos a entrar confesando nuestros pecados. Entramos a la presencia de Dios confesando su grandeza, adorándolo, bendiciéndolo, exaltándolo, porque entendemos que Dios está con nosotros. Y cuando entramos en adoración, entramos a la presencia del Creador del universo. Es por eso que debemos siempre pedir la guianza del Espíritu Santo. Y cierto que apartamos un momento, porque el Espíritu en cierto momento, después de esa adoración, entramos en una serie de peticiones, empezamos a decirle a Dios en qué le estamos fallando, y el Espíritu nos redarguye, nos convence de los errores que estamos cometiendo. Otra de las cosas que hacemos es que le pedimos a Dios que nos libre de doctrinas erradas, de doctrinas de demonios, porque lo que trata la carta de Judas es precisamente contra los falsos maestros. Espero que el tema lo puedas entender plenamente y que puedas entender la importancia de que al momento de que estés orando sea verdaderamente el Espíritu de Dios el que te guíe, el que te dirija, que seas impulsado, influenciado por la moción del Espíritu Santo, para que en esa adoración muchas de las veces inclusive nos va a quebrantar, vamos a estar llorando en la presencia de Dios porque experimentamos su presencia tan hermosa en nuestras vidas. Dice ahí en la carta de Judas, donde vamos a desarrollar el tema, dice ahí
Judas, versículo 17 al 22. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Fíjate bien, aquí hacemos énfasis: los falsos maestros no tienen el Espíritu Santo de Dios. Un espíritu demoníaco está hablando a través de ellos, porque en cada persona va a hablar o el Espíritu Santo o un espíritu del error, un espíritu demoníaco. Esos falsos maestros no tienen el Espíritu Santo. Dice después, el 20 es donde vamos a centrarnos: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hacemos énfasis aquí: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Hacemos énfasis en esta palabra, edificándonos. ¿Qué es edificar? Construir en nuestra santísima fe, sobre nuestra santísima fe. Vamos a edificarnos correctamente, como cuando alguien construye una casa, un hotel, y pone los cimientos sólidos para que cuando lleguen sismos, lleguen temblores, esa construcción se mantenga firme. Entonces nosotros vamos a ir edificando sólidamente, no orando en la carne, no a través de emociones, sino que sea el Espíritu de Dios el que esté fluyendo a través de nosotros. Dice, nuevamente lo voy a releer: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando, platicando. Orar es platicar. Platicando en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Recuerda que hoy somos templos del Espíritu, que el Espíritu de Dios es el que intercede por nosotros. Los que somos guiados por el Espíritu somos los hijos de Dios. Entonces debemos de darle la importancia, el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, y cuando entremos en oración, cuando entremos a platicar con Dios, cuando entremos en adoración, sea el Espíritu Santo el que esté dirigiendo nuestras palabras, nuestra oración, para que entonces nos estemos edificando, construyendo sólidamente nuestra vida espiritual, ya que nosotros, a diferencia de los falsos maestros, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Recuerda otro de los temas que ya te compartí hace tiempo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, no es de Cristo. Solamente los que tenemos el sello del Espíritu somos hijos de Dios, y debemos de aprovechar ese don tan maravilloso que Dios nos dio de su Espíritu Santo. Hago énfasis en otra parte de esta porción de la Escritura: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y después, en el versículo 22, habla 22 y 23, habla de 3 tipos de creyentes, y esto es de suma importancia. Si tú en algún momento sientes que tienes ese don de exhortar, cuando vayas a exhortar a un hermano, cuando te envíen a exhortar, animar a un hermano, esto es de mucha importancia para todos. Dice la Escritura, el 22: a algunos que dudan, convencedlos. A esos que titubean, sobre todo los que van llegando por primera vez a la congregación, igual que nosotros en su momento, llenos de dudas, muchas preguntas en nosotros. Entonces es necesario que los arropemos y que disipemos sus dudas a través de lo que dice la palabra. No cometamos el error garrafal que cometen algunas personas, de que dan el consejo, pero en lo que ellos piensan, no lo que dice la Biblia.
Y el creyente siempre debe de dar la consejería, siempre debe de hablar a través de la Sagrada Escritura. Es triste que muchos líderes en ocasiones cuando se reúnen exponen algún punto de vista y dicen, yo creo esto. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto en esta porción, hermano, y lo confirma en esta otra porción de la Escritura. Un verdadero líder de Dios siempre va a hablar por medio de la palabra, a través de la palabra. Recuerda lo que dijo Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo, y si alguno ministra, ministre conforme al poder del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Dice después, ya está esa, algunos que dudan, primer tipo de creyentes, convencedlos por medio de la palabra. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Hago énfasis en el tercero. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tres tipos de creyentes. Primero, los que van llegando y tienen muchas dudas, a esos hay que salvar, a esos hay que convencerlos. A los que dudan, hay que disipar esas dudas que hay en ellos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Muchos piensan que se refiere al inconverso, pero personalmente, por todo lo que está hablando en su contexto, considero que está hablando de creyentes. Y esto lo vamos a relacionar, para que no haya duda, el segundo tipo de creyentes con lo que dice 2 de Corintios 3:16. Dice aquí en esta, Primera de Corintios 3:16, perdón, dice aquí, a ver, me perdí. Como que me cuatrapié en la cita. Está hablando ahí en el libro de Corintios, en donde dice, si alguno edifica con heno, madera y hojarasca, su obra se pasará por el fuego y será quemada. Pero si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, la obra permanecerá. El que edifica con heno, madera y hojarasca, dice después, él será salvo, aunque así como por fuego. Una persona que sí es un genuino creyente, pero que se deja guiar más por su carnalidad, entonces a ese tipo de personas hay que arrebatarlos. Hay que arrebatarlos del fuego, que no se dejen influenciar por los falsos maestros. Hay que ayudarlos, pero se está refiriendo a creyentes que aunque son carnales, pero ya evitaron el juicio del gran trono blanco. Nos vamos a presentar todos al tribunal de Cristo, pero las personas que son muy carnales no recibirán recompensa, a diferencia del cristiano que es espiritual. Él será salvo y con recompensa. Y el tercer tipo de creyente, con este cerramos, dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿A qué tipo de personas se refiere? A esos que hay resentimientos en su corazón, a esos que nunca están conforme con lo que se hace en la congregación y que muchas de las veces cuando los visita algún creyente empiezan a criticar, empiezan a murmurar, y en ocasiones el creyente no está bien cimentado y cae también en el error de estar murmurando junto con ese hermano. Entonces por eso debemos de tener cuidado de este tipo de personas que son creyentes. Vamos a tratar de ayudarles, pero hay que tener mucho cuidado cuando quieran hablar mal de la iglesia. Espero que el tema haya sido entendible. Un saludo para todos, un abrazo.